A ver ahí. Sí, se escucha, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanas, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en los versículos 23 al 25, por favor. Si lo tienen pueden decir amén. Juan capítulo 2 del 23 al 25, ¿listo? Y en la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es tu voluntad, Padre Santo, que estemos hoy unidos aquí y nuestro corazón se somete a tu voluntad. Es por eso, amado Dios, que hoy nos reunimos con el propósito de adorarte, bendecirte, exaltarte, adorarte, Señor, porque solo tú eres nuestro Dios y no existe otro fuera de ti. Y venimos también, Señor, a que tú nos instruyas a través de tu palabra para fortaleza de nuestra fe, porque está escrito que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Confiamos plenamente, si es tu voluntad, amado Señor poderoso, que cese un poco la lluvia, pero nunca se haga nuestra voluntad, sino lo que tú hayas decidido para este día. Bendecimos tu nombre, te honramos. Tú sabes, amado Dios, que yo soy un siervo y un siervo inútil, pero busco, Señor, servirte, Padre Santo, honrarte, bendito Dios, con lo que hago, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ocupar nuestro lugar. Gracias a Dios. Hoy nos tocó batallar con la lluvia. Pensamos que ya no iba a llover, pero le damos gracias a Dios por la lluvia también. El tema de hoy se llama Jesús sabe todo de ti. No hay absolutamente nada que el Señor ignore de nosotros. El Señor conoce tu levantar y Él conoce tu acostar. El Señor sabe quién se preparó desde ayer y en su mente decía: mañana va a haber culto, mañana es un día para ir a buscar de Dios. El Señor sabe si tú has leído la palabra de Dios. El Señor sabe si no la has leído, conoce tu comportamiento. El Señor sabe si le honras de corazón. Dice la palabra de Dios que todavía no está la palabra en tu boca y Dios ya la conoce. Eso dice el libro de los Salmos. Entonces, Dios no puede ser engañado por nadie. Como lo decíamos en el servicio del domingo, me parece, estamos en tiempos difíciles en los que el ser humano se deleita, ¿verdad?, en buscar las cosas materiales, terrenales, busca tener los primeros lugares. Sabemos que hay Juegos Olímpicos, ¿verdad? Lo hemos platicado. Tristemente no son los Juegos Olímpicos de hace de los años anteriores. Ahora vemos una manipulación tremenda en todos los sentidos. Ha dejado de ser esa fiesta en la que todos los países se reúnen para competir sanamente, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo hacía alusión a los Juegos Olímpicos y decía que nadie llega a la meta, ¿verdad?, si no pelea legítimamente. Y en fin, hacía alusión a los Juegos, porque ya desde aquel entonces se celebraban Juegos Olímpicos, por si no lo sabían, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo hablaba de eso, pero bueno, hoy ya dejaron de ser
Juegos Olímpicos sanos y ahora se convierten, ¿verdad?, en una manipulación para el mundo entero, y tratan de influir en nuestras ideologías. Pero bueno, eso es otra cosa. Dios conoce todo de nosotros y el Señor sabe, como les decía, que tenemos nosotros hoy en nuestra mente. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, y ustedes lo leían ahorita conmigo, y dice la palabra de Dios que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, dice la palabra de Dios. Quiere decir que él sabía quién era cada uno de ellos, por nombre y por comportamiento. Así que creo que, mis amados hermanos, yo por ejemplo tengo dos hijas, yo sé quién es más seria que la otra, ¿verdad? Dianita tiene 4 y Dianita sabe quién es más serio, quién es más distraído, quién es más participativo, ¿verdad? ¿O no es así? Y los papás conocen a sus hijos, así que nuestro Padre nos conoce. Él sabe quién le ama, quién le adora de corazón, quién quiere servirle y quién quiere hacer las cosas para que Él sea glorificado. Y el Señor nos quiere hablar acerca de esto. Qué poder tan grande, tan maravilloso tiene el Señor, qué sabiduría tan extremadamente y qué sublime es su sabiduría de nuestro Maestro, que conoce todo de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y aunque nosotros queramos mostrarnos a Él de otra manera, es imposible que lo podamos engañar. Como personas espirituales, mis amados hermanos, el Señor sabe qué capacidades tenemos nosotros, y Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. El Señor es sabio por excelencia. Nosotros somos expuestos delante de Él en todo tiempo, y nosotros delante de su grandeza, de su sabiduría y de su majestad estamos desnudos. Amén. No hay nada que el Señor desconozca de nosotros. Él sabe cuál es tu dolor el día de hoy, cuál es tu preocupación, qué es lo que te duele, cuál es tu enfermedad. Dios lo sabe porque Él te creó y te formó. Y desde el vientre de tu madre el Señor te mandó para que predicaras la palabra de Dios. Entonces Dios conoce absolutamente todo de ti. Y hoy Dios te demanda que le des a Él la honra, porque tú sabes quién es Dios. ¿Verdad? Yo le agradezco a Dios por aquellos hermanos que hacen un esfuerzo. Yo siempre lo he dicho, hermano. En el sacrificio está la bendición. Si el hermano Juan, la hermana Anita llegaron tarde, bueno, solo Dios sabe desde dónde vienen, ¿verdad? Y yo creo que deben de sentirse satisfechos porque hicieron todo su esfuerzo, ¿verdad? Hoy parece que nos aventaron una cubetada de agua en un sábado de gloria. Entonces estaba el sol hace ratito y de repente vino la lluvia, pero demos gracias a Dios por eso. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos de fingir y que seamos transparentes con Él. Amén. El Señor Jesucristo debatía mucho con un grupo de hombres que eran los saduceos y los fariseos, y eran hombres preparados en la ley, pero eran personas que fingían ser quienes no eran, y su corazón estaba lejos de Dios. El Señor les decía: sepulcros blanqueados, ustedes son huesos secos, en fin, porque esas personas por fuera estaban vestidos como sacerdotes, pero por dentro estaban muertos espiritualmente hablando. Hoy la iglesia tiene que adorar a Dios como nunca en la vida. Estamos viviendo tiempos, bueno, los últimos tiempos. Amén. No sé si ustedes supieron el terremoto que hubo en Japón. Ya nada más están esperando el tsunami, porque fue un terremoto sumamente fuerte, ¿verdad? Una de mis hijas tuvo un sueño antes de ese devastador terremoto, y mi hija dice: algo va a pasar, papá, porque yo soñé
una destrucción en todo el mundo. Y soñé que mucha gente, en lugar de subir, caía. Y yo le dije, oye hija, pues vuélvete a dormir, a ver si Dios te confirma o es otra cosa. Y entonces nos platicaba eso y mi hija estaba preocupada. Hay que orar, no sabemos lo que va a pasar. A diferencia, nosotros sabemos lo que Dios expresa en su palabra, pero el día y la hora, tú y yo no la sabemos. Ni los ángeles, ni aún el Hijo de Dios, dice la palabra. Solamente el Señor sabe el día y la hora en que Cristo venga por su iglesia. Y eso puede ser en este momento, o mañana, o al rato. Y todavía muchas personas estamos perdiendo el tiempo en disgustos, en enojos. Y hemos perdido el sabor, ¿verdad?, del evangelio. Hemos dejado de predicar, de evangelizar, de encontrarnos a una persona lastimada en su corazón y decirle: Cristo te ama. Porque los afanes de esta vida nos han envuelto y nos han alejado del servicio de Dios. Y nos hemos convertido en una iglesia dominguera. Gracias a Dios que venimos también los viernes, ¿verdad? Pero muchas personas ya solamente lo hacen el domingo. Y hace mucho tiempo me daba el Señor un tema que decía: si quieres agradar a Dios, siempre ve un paso adelante. No sé si alguien lo recuerda. Si Dios te pide un día, dale 2. Si Dios te pide ora 1 hora, pues dale 2 horas de oración. Si Dios te pide léeme un salmo, léele 2 salmos. Pero siempre ve un paso adelante para que puedas agradar a Dios. Hay personas que creen que solamente haciendo los 10 mandamientos, como aquel rico, dice la palabra de Dios, que el Señor le dijo, llegaba un rico y le decía: Señor, ¿qué necesito para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: solo haz los mandamientos. Y él dijo: pues eso hago. El Señor le dijo: perfecto, ahora ya nada más ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y qué dijo? No, Señor, ahí sí no. Y se retiró y se fue muy triste. Entonces, mis amados hermanos, no es suficiente, ¿verdad? Si nosotros hacemos los mandamientos e hiciéramos todos los mandamientos como Dios los pide, no estaríamos haciendo gran cosa. Solamente estaríamos cumpliendo con lo que Dios nos pidió para no ir al infierno. Pero por su misericordia, hoy estamos de pie gracias a la sangre de Cristo Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué dice ahí en Mateo capítulo 9. Y vamos a dar lectura del 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, dice la palabra de Dios, este blasfema. Fíjense que aquí el Señor veía a una persona que estaba ahí, y el Señor conocía todo de la gente que estaba alrededor, y el Señor sabía que esa persona que había llegado necesitaba, no solamente tenía un problema físico, sino tenía un problema espiritual. Y el Señor le decía: ten ánimo. En otras palabras, ten esperanza, no te desalientes, aquí estoy, ¿verdad? Hay veces que tenemos problemas muy difíciles, económicos, familiares, ¿verdad? Y a veces parece que ya nunca se van a resolver. Y hoy te dice Dios: ten ánimo, amén. No te desesperes, amén. No te desalientes. El Señor te está diciendo: yo lo voy a resolver. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. A veces las cosas parecen ya no tener solución, pero Dios va a hacer algo especial y nos va a volver a sorprender. Amén. Se lo digo en el amor de Cristo, nos va a volver a sorprender el Señor. Dios es maravilloso y Dios sabe que muchos no tenemos solamente un problema físico. El problema físico, la enfermedad que ha sobrevenido, no era para nosotros. Vino a nosotros
porque se pudo alojar, había condiciones para alojarse ahí, esa enfermedad, pero no era para ti. ¿Quién dice amén? Entonces a veces, mis amados hermanos, vienen situaciones, ¿verdad? Problemas en el matrimonio. ¿Quiénes no han tenido problemas en el matrimonio? Y el Señor hoy quiere decirte, no te desalientes. Recuerda que ya te estabas desanimando. Amén. Hace mucho tiempo conocí a un hermano, le platicaba hace ratito a Carlitos ese testimonio, solo voy a contar esta parte. Y ese hermano me decía, híjole pastor, no tengo trabajo. Y yo le decía, pídele a Dios. Es que no tengo trabajo, pídele a Dios. ¿Quieres que te ayudemos a orar? Sí, pastor, yo quiero que Dios me dé trabajo. ¿Qué vas a hacer? El día de mañana que tengas muchísimo trabajo, tanto que no puedas dormir, ¿qué vas a hacer? Y él me dijo, vive Dios, que primero es Él. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, hermano, me dijo. No, el Señor me conoce. Y le dije, precisamente porque te conoce. Por eso te digo, piensa bien lo que estás diciendo. Sí, hermano. Bueno, pues ahí estábamos ayunando, orando, hermanos. Le vino una cantidad de trabajo impresionante. Y entonces el hermano llegaba a los cultos y ya se me quedaba dormido. Eso sucedió allá en el lejano pueblo por donde vivo yo. Y se quedaba dormido el hermano y le decía yo, hermano, ¿qué pasó? Ay, hermano, es que de verdad que no he dormido bien. Bueno, está bien, hermano, descánsate, Dios te bendiga. Y después ya llegaba el domingo y ya no llegaba. Cuando era un hermano que nunca faltaba. Y luego llegaba el jueves y no llegaba. Y luego el domingo y ya no llegaba. ¿Qué pasó, hermano? Al principio aceptó la exhortación y después ya se enojaba. Total, hermano, es que Dios sabe que no puedo. Está bien, hermano, yo ya no le vuelvo a decir. Era mi obligación decirle, acuérdese lo que yo le dije, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después de que le pedíamos a Dios una bendición, ahora esa bendición nos separe de Dios? Dios conoce todo de ti. Amén. Si tú quieres que Dios te dé, lo mejor que puede hacer usted es decirle a Dios, comprometerse con Él, pero cumplirle a Dios. Si tú le estás pidiendo una casa a Dios, Señor, si tú me das una casa de 2 pisos, te voy a hacer un tercer piso. Y en el tercer piso voy a instalar un cuarto de oración. Porque tu palabra dice que hagamos aposentos altos. Y ahí, Señor, me voy a reunir contigo todas las noches. Si te da una casa de 2 pisos, hazle un tercer piso para el Señor, un lugar de adoración. Si te da 3, hazle el cuarto. Ahí un lugar en donde puedas adorar a Dios. Amén. Si Dios te da un departamentito y tú necesitabas 2 habitaciones y tienes una tercera, dedícasela a Dios. Amén. Si Dios te da una televisión, ¿qué vas a ver primero? Una novela, dicen los hermanos, ¿verdad? No, lo primero que vas a hacer es por lo menos ver una predicación. Amén. Pero tienes que dedicarle todo a Dios. Y Dios lo va a saber y el Señor te va a bendecir en medida de que tú cumplas lo que prometiste. Porque mejor es que no te comprometas, ¿verdad? Si es que no piensas cumplir. Porque Dios ya sabe quién tiene en su corazón hacerlo y quién tiene en su corazón no hacerlo. ¿Quién dice gloria a Dios? Dice la palabra de Dios más adelante, ahí en el 4. Esta parte me gusta porque aquí aclara lo que yo le decía. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿conocerán nuestros pensamientos? Bueno, aquí dice la palabra de Dios, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Dice el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dígame. Amén. Es decir, en otras palabras, consumes un milagro en tu vida, en aquel que estaba desalentado, en aquel que estaba necesitado de que Dios hiciera algo en su vida. Y el Señor le dijo, para ustedes esto es difícil de ver, de expresar siquiera, pero hoy yo te digo a ti que tienes ese problema,
toma tu cama, toma tu lecho y vuelve a tu casa, ya no la necesitas. Ese problema que tienes, que parece que no tiene solución, sí lo tiene en Cristo Jesús. Ese problema que parece que ya caducó, que hasta te fatigaste tanto de orar y nunca llegaba la respuesta, hoy Dios te dice, yo lo tengo en mis manos. Yo lo voy a arreglar. Solo confía en mí y no te desalientes. Y el Señor le decía a este hombre, porque ahí había personas que estaban criticando. Yo me acuerdo que cuando mi suegra, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a mi suegra, tal vez no todos, algunos sí tuvimos la bendición de conocerla, y ella, a pesar de que era una mujer muy especial. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, todos los días de culto, el pastor, fíjese, escuche bien lo que le digo, todos los días de culto, allá había miércoles, viernes y domingos, y siempre que el pastor al final decía, ¿alguien quiere una petición de oración? Hermanos, Dios me está oyendo. Todos los días de culto, ella levantaba su manita desde allá atrás. A ver, Pina, ¿qué quieres? Quiero orar por mi esposo. Un día el pastor, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, y le habló y le dijo, Pina, tiene 20 años que no lo ves, y cada 8 días pide lo mismo. Usted preguntó, pastor, yo respondí, quiero orar por mi esposo. Y un día nunca se me va a olvidar que dijo, ¿y tú crees que Dios puede hacer un milagro? Y ella dijo, yo sé que un día lo voy a ver entrar por esa puerta. Y va a caer aquí de rodillas. Cuando eso pase, me podré ir con el Señor, decía ella. Hermanos, muchos estaban fastidiados y murmuraban entre ellos. Ay, otra vez la hermana Pina. Ay, otra vez su esposo. Hermanos, cuando entró por esa puerta, todos quedaron atónitos. Porque ese día también pidió oración. Gloria a Dios. Entonces el pastor volteó y dijo, Pina, 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 Dios te escuchó. Y ella volteó como estando tan segura y dice, yo sabía que Dios me iba a responder. Gloria a Dios. Dele las palmas al Señor. Y ella volteó, hermano, y ella dice, yo sabía que Dios me iba a responder. ¿Y sabe una cosa? Como aquella persona que pide, y pide, y pide, y pide, y cuando recibe ya no sabe ni para qué pidió. Dice, ella se apartó con el pastor. Esto es real lo que les digo. Se apartó con el pastor y le dijo, ella me lo platicó a mí. Dice, ¿qué crees que le voy a decir, hijo? Le digo, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo perdono o no lo perdono? Y dice, Pina, por el amor de Dios. Amén. Y entonces ella fue contenta y dijo, está bien, hermano, yo para esto he pedido ese momento y yo le voy a dar el perdón. Y entonces ellos tuvieron la bendición de vivir todavía después 18 años juntos. ¿Quién puede decirle gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay veces, mis amados hermanos, que es muy lejana la respuesta de Dios. Pero mientras puedas respirar y puedas mirar y escuchar, vive Dios. Que el Señor te va a sorprender cuando menos lo esperes. Solo no dejes de golpear en el mismo lugar. ¿Verdad? Como aquel escultor que golpea y golpea y golpea. Primero la piedra se ve muy como en bruto, como que no le estás haciendo nada. Y después empieza a tomar la forma que tú le querías dar. Tu oración tarde o temprano va a traer una respuesta. Pero no desistas, mujer, varón. Porque Dios ya sabe si vas a desistir o si vas a permanecer hasta el final. Y a lo mejor el día que recibas vas a decir, híjole, Señor, ¿para qué te pedí esto? Bueno, el Señor te va a decir, yo nunca me olvidé de tu petición. ¿Quién dice gloria a Dios? Cuando yo empezaba igual en el cristianismo, yo no tenía mucho tiempo, yo tenía poco. Pero algo sí, y titubeé mucho tiempo, esa es una realidad. Tampoco podría venirles a decir que a la semana ya era yo un gran cristiano, sería mentir. Batallé mucho, pero estaba muy consciente de mis necesidades, de mis problemas que tenía a veces en mi matrimonio, porque mi esposa y yo tuvimos problemas al principio, y eran problemas por mi egoísmo, ¿verdad? Porque era yo un tipo muy altivo, muy diferente, ¿verdad?
a cómo Dios trató para quitarme todas esas cosas. Y yo me acuerdo que siempre teníamos problemas porque yo era un hombre muy egocentrista y muy prepotente, ¿verdad? Y entonces mi esposa pues sufría, ¿verdad? Por ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que un día, pero lo que sí les puedo decir es que siempre creí que Dios podía hacer grandes cosas. Y yo recuerdo que un día predicó una hermanita, nunca se me va a olvidar ese día, y la hermanita dijo, predicó acerca de las peticiones de oración. Y entonces ella dijo, hoy Dios quiere responder oraciones. ¿Quién tiene una petición especial? Entonces, pues casi nadie se levantaba, yo me levanté. ¿Cuál es su necesidad, varón? Me dijo la hermana. ¿Cuál es tu necesidad, Gabriel? Y yo dije, yo necesito una casa para mi familia. Ah, perfecto, a ver, acérquese para acá. Me dijo que me acercara hasta adelante. ¿Qué necesitas? Y bueno, ya cuando estaba allá atrás dije una casa, ¿no? Y cuando me vine acá adelante, ¿qué necesitabas, Gabriel? Una casa y un carro. Entonces la hermana dice, ay, hermano, usted dijo una casa. Dije, no, bueno, pues, pero también necesito un carro porque yo sí tengo a mis pequeñitas y pues yo necesito, pues, traerlas en carro, ¿no? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Sí. ¿Qué crees que Dios te vaya a dar primero? No, pues yo creo que la casa, porque es lo más necesario. Perfecto, ven, híncate. ¿Te quieres comprometer con Dios? Pues sí, me comprometí con Dios. Dice, ¿crees que Dios lo puede hacer? Sí. Que se haga la voluntad de Dios. Oraron por mí, hermano. Me levanté. Yo ni me acordaba que había llenado los documentos para un departamento. Ser un tipo soltero, cuando yo los llené. Y me acuerdo que a los 15 días de la oración, llega un compañero mío y me dice, Gabriel, y le digo, ¿qué pasó? Mira el periódico. Y yo dije, pues, ¿a quién agarraron o qué? Dice, mira, aquí está tu nombre, saliste, eres el único de todos nosotros que tiene ya su departamento en Coacalco. Gloria a Dios. Y yo le dije, no puede ser, a ver, presta. Agarré y que le subrayo, y sí, hermanos, ya estaba mi departamento. Yo dije, no, eso es maravilloso. No me lo va a creer. Yo me fui, me regalaron esa hoja, se la llevé a mi esposa bien feliz, le di la buena noticia en la noche cuando llegué. Y al otro día, hermanos, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Llegué a mi trabajo y mi jefe, cuando terminó la jornada de trabajo, me dice, oye, Gabriel, ¿te gusta mi carro? Y le dije, no, pues sí está bonito. ¿No te gustaría quedártelo? Y yo pensé que me estaba bromeando porque era muy llevado. Y le dije, no, pues sí me gustaría, pero no estés jugando con eso, yo no tengo dinero. ¿Cuánto me podrías pagar por él? Y le dije, no tengo nada de dinero, Dios bien sabe que no tengo nada de dinero, pero ¿cuánto me podrías dar al mes? Y yo le dije, pues no sé. Dice, llévatelo, aquí están las llaves, dame 500 pesos al mes. Gloria a Dios. 500 pesos al mes. Entonces el siguiente domingo llegué yo a la iglesia en carro. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y con la buena noticia y el testimonio de que ya tenía también mi casa. ¿Quién dice amén? Amén. Dios sabe todo de ti. Hay gente que pide y de repente dice, híjole, ¿qué le pediste? No, ya no me acuerdo, hermano. Entonces no tenía en su corazón la fe suficiente de que Dios le iba a responder. Pero necesitas aferrarte a la fe y decir, Señor, si yo te pedí, es porque tú lo puedes hacer y esta es mi necesidad. Tienes que creer, hermano. Porque Dios es real. Y Dios te quiere bendecir. Bendito sea su nombre. Dice la palabra de Dios ahí. Le leí hasta el 8.